a todos, bienvenidos a este enfoco de LICDA, Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Córdoba. Hoy nos acompaña el profesor Luis Castiela, quien es fundador y director de Smart Cities Latam, una empresa dedicada a asesorar y capacitar a ciudades en su proceso de planificación y transformación digital. Luis, a su vez, es director de la Escuela de Gobierno y Ciudades de la Universidad de Buenos Aires, además de ser el director de la Diplomatura de Ciudades Inteligentes que se llevará a cabo próximamente en la Universidad Católica de Córdoba. Luis, muy buenos días, bienvenido a este espacio. Un gusto tenerte acá con nosotros. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y esta oportunidad de dirigirme a la comunidad del IGDA y de Córdoba en general para hablar de estos temas de ciudades y, bueno, invitarlos, por supuesto, a al próximo dictado de la diplomatura que estaremos dictando allí, de forma virtual. Bien, Luis, como lo venimos charlando previo a este encuentro, Smart Cities es un concepto que está tomando fuerza, ¿no? Es quizá incluso una expresión que se viene convirtiendo en tendencia, pero que quizá poca gente o no muchos comprenden realmente el alcance de ese concepto. Y justamente para evitar que no sea un concepto que pierda valor por su uso inadecuado, sería buenísimo que gente como vos nos ayude a entender de qué van las Smart Cities, qué es realmente o qué significa o qué implica que una ciudad sea una ciudad inteligente. Bueno, es interesante como lo planteas porque a veces uno habla y habla mucho de estos temas y tal vez por ahí en audiencias más especializadas o que ya tienen algún conocimiento y a veces la gente en general no es un concepto que es medio esquivo, medio confuso. El concepto de Smart Cities ya tiene un recorrido, o sea, si bien es una moda, está muy de moda, ahora voy a contar por qué, pero es un concepto que ya tiene alguna antigüedad, tiene unos 15, 20 años aproximadamente, y surge primeramente relacionado con, luego de la Guerra Fría, digamos, cuando hay muchas tecnologías que empiezan a hacerse disponibles para la vida diaria, ¿no? Internet es una de ellas, y a ese fenómeno asociado con la enorme complejidad y los graves y grandes problemas que las áreas urbanas en todo el mundo van sufriendo, fruto de un proceso de urbanización en el siglo XX que llevó a la población mundial digamos, a concentrarse en las ciudades, y bueno, donde estas soluciones tecnológicas de golpe pasan a estar disponibles y se empiezan a aplicar para la vida diaria, ¿no? El tema de Internet, la información, las telecomunicaciones, la conectividad, bueno, y otras muchísimas herramientas y aplicaciones que hoy cada vez más estamos viendo, ¿no? Están proliferando. Claro, la crisis permanente en la que está el mundo, en la cual estas cosas que digo contribuyen, ¿no? La urbanización, proceso de urbanización abrupto, que en nuestro país ha llevado a la población urbana al 93%, en nuestra región latinoamericana la población urbana es superior al 70%. Obviamente eso no fue resultado de un proceso planificado ni bien diagramado, fue como fue, por distintos factores, y en cada país y en cada ciudad por distintos motivos, algunos similares, pero en general con particularidades y matices. Entonces esto ha llevado a que estamos en una crisis permanente, ni qué hablar cuando ocurren estas cosas, esta pandemia, que yo siempre digo que es la primera pandemia virtual, ¿no? Porque lo virtual, digamos, incidió en la proliferación, la difusión o el aceleramiento del fenómeno del proceso. Es decir, estaban ocurriendo cosas en un lugar en el mundo y a los días ya aquí estábamos tomando los recaudos, tomando decisiones, saturando los servicios sanitarios, bueno, no sé si recuerdas, en los primeros momentos de la crisis todo el mundo iba a los supermercados a estoquear, o sea, lo virtual aquí, las telecomunicaciones jugaron su rol, tal vez esto hace 100 años hubiese sido, no sé, no voy a entrar en la discusión de si era más o menos grave, pero hubiese pasado como otro episodio, digamos, sanitario y ya. Entonces, el rol de la ciudad en este contexto tiene un peso mucho más importante. Por eso está vigente lo que decía. Si bien tiene alguna antigüedad, tiene algunos hechos desencadenantes ya que ocurrieron hace unos años, es un problema, un fenómeno, un lugar, la ciudad que está permanentemente vigente porque allí las consecuencias de todas estas cosas se agravan. Las ciudades
Bueno, ¿qué es una ciudad inteligente? También es un tema polémico, ¿eh? Si bien, como decía, en algunos primeros momentos se focalizó en el tema de la tecnología y estas ciudades con gran disponibilidad de aparatos y soluciones y herramientas, digamos, gran parte de la doctrina, entre comillas, porque no hay todavía una doctrina, no hay una disciplina bien asentada, pero tienden a identificar en los temas tecnológicos el rasgo característico de la ciudad inteligente. Sin embargo, hay otros conceptos un poco más evolucionados. Ahora está el desarrollo sostenible, que empieza, o sea, ya se habla de ciudades sostenibles, se habla de ciudades sensibles, ciudades vivibles. Bueno, hay distintas denominaciones que empiezan a girar en torno al concepto de la inteligencia, que ya no está solo vinculado a lo tecnológico, ¿no? Y bueno, y nuevamente esta crisis, como yo siempre digo, nos ha puesto en crisis también los conceptos o los conocimientos que teníamos, ¿no? Porque muchas de las cosas que se venían sosteniendo en esta nueva disciplina o que los distintos colegas veníamos, incluso yo, fomentando, aquí se han visto, bueno, puestas un poco en crisis. Por ejemplo, el tema de la densidad, ¿no? Ciudades más densas son más productivas, más económicas, más competitivas, y sin embargo, en esta situación hemos visto que ciudades más densas o áreas urbanas más densas son las que más han sufrido las consecuencias de estos temas. Entonces, bueno, obviamente yo lo relaciono con el tema de la falta de planificación o una densidad no muy bien conceptualizada, digamos, ¿no? Pero lo que quiero decir es, a ver, esta situación nos pone en crisis los conceptos que teníamos, pero nuevamente vuelve a poner sobre el tapete el concepto de las ciudades inteligentes, ¿no? Como posible solución. Eso es lo interesante. Evidentemente, con una gran presencia de lo digital, pero también grandes ausencias, ¿no? Es decir, bueno, nosotros hemos visto cosas que se han producido, ¿no? La densidad, la alta digitalización, la movilidad, como factores que por ahí tal vez han coadyuvado a esta crisis, pero hemos visto cosas o situaciones que las ciudades generan, las ciudades modernas producen, y que agravan estas crisis también, ¿no? O que se ven reflejadas ahora, ¿no? Cosas buenas y cosas malas. Entre las cosas buenas, por ejemplo, este tema que también se viene hablando muchísimo, el tema del cambio climático, cómo las ciudades inciden en él. Fíjate que hemos visto cómo de golpe la desaparición prácticamente del transporte público, de la movilidad, nos ha limpiado los aires en las ciudades, ¿no? Entonces, esta discusión de si hay más o menos movilidad o más o menos combustibles fósiles es bueno, bueno, ahora hemos visto en primer plano cómo es una medida o una situación de este tipo mejora las condiciones del ambiente en las ciudades. Bueno, perdón, evidentemente, esto es una situación forzada y una situación, si quiere, hipotética, digamos. Las ciudades no van a ser así, van a seguir teniendo su transporte público y su enorme congestión, pero digamos, para aquellos que decimos que las ciudades más limpias son mejores, bueno, lo hemos visto, ahora hemos visto que es realidad, así como la proliferación de la biodiversidad, la menor inseguridad, menos acción, o sea, hay una serie de factores que los hemos visto y ya no son más discutibles. El tema es cómo los alcanzamos, cómo hacemos de eso lo normal, no lo excepcional. Pero bueno, ha habido otros problemas, hay otros problemas que tienen que ver con la exclusión, la diferente posibilidad de acceso de las personas a los servicios de salud, las redes sanitarias, la salubridad. Entonces, eso lo hemos visto también, lo que yo digo es la cara más negativa de las ciudades, que la hemos visto ahora reflejada en primer plano, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sería la inteligencia en este contexto? Evidentemente, y por ahí yendo, si quieres, un poquito hablar de los casos, ¿no? que comentaban, bueno, ¿cuáles son los casos? Yo lo que digo es, siempre digo que las ciudades inteligentes no existen, pero que las hay, ¿no? Es como la bruja, digamos, ¿no? Es como un concepto así medio teórico, medio ideal, pero sí se ven intentos, se ven intenciones, se ven proyectos, se ve trabajo. Y se ve en ciudad, y bueno, y en esta crisis eso también, esta crisis nos va a permitir ver más claramente quiénes habían intentado algunas cosas y han tenido mejores resultados que otros. Se habla mucho, por ejemplo, de la ciudad de Seúl y de los resultados. Bueno, no sabemos a ciencia cierta todavía, o no podemos evaluar
cómo les ha ido, si es un éxito, ¿no? Su tratamiento de esta crisis del COVID o no, pero a priori se han visto algunas cosas distintas. Por lo pronto lo que yo veo, yendo a un plano más técnico, es cómo ellos han planificado, digamos, existe una cosa en las ciudades que se llama resiliencia, un concepto nuevo que se utiliza mucho con el tema del cambio climático, y tiene que ver con la capacidad de las ciudades de adaptarse a estos imprevistos, ¿no? Que no son solo climáticos, pueden ser económicos, políticos o pandemias, digamos, como en este caso. Y allí vemos cómo hay ciudades que han estado mejor preparadas, hay información pública, hay un sitio que yo siempre recomiendo que se llama 100 ciudades resilientes, donde están cargados, ahí se pueden ver los planes estratégicos respecto a la resiliencia de ciudades muy importantes del mundo. Y allí, bueno, por ejemplo, está la ciudad de Córdoba, ahí tiene su proyecto, su plan estratégico de resiliencia, la de Buenos Aires también, y otras muchas ciudades, Singapur, New York, Toronto, o sea. Entonces se puede comparar, ¿no? Es decir, bueno, vos podés ver los planes, es decir, por ejemplo, el de la ciudad de Córdoba, el plan se publicó el año pasado, o sea, es bastante actual. Se puede ver, bueno, en qué medida se estaba mejor preparado o no respecto a esas otras ciudades, y se empiezan a ver cosas, ¿no? Y eso es un primer rasgo de inteligencia, ¿no? La capacidad de prever, anticipar, prepararse. Y yo creo que allí, en estas ciudades que hoy están sonando como las exitosas, digamos, entre comillas, Singapur, Toronto, se pueden ver planes que dan pistas sobre esos rasgos de inteligencia, ¿no? Eso me parece muy interesante. Bueno, ahí, Eh, perdona que te sí, interrumpa, Luis. sí, Ahí sí. que yo me meto, yo te hago mi siguiente pregunta, justamente, que tiene que ver con cuáles serían hoy, a nivel global, quizá las ciudades estándar o ejemplo de lo que sería el concepto de ciudades inteligentes aplicado. Acabas de mencionar Singapur, Toronto, también tocas el tema de Seúl. ¿Cuáles serían, si uno quiere introducirse en la materia y conocer mejor, cuáles serían las ciudades que sí o sí tienen que mirar y por qué? ¿Qué las haría ser tomadas hoy como ciudades inteligentes? Bueno, el tema de los casos no deja de ser importante porque decir, bueno, uno todo lo que habla, publica y publicita el tema, en algún momento hay que poder mirarlo en algún lado. Con esto quiero decir que no hay por ahí una ciudad ideal o perfecta. Hay ciudades que hacen cosas muy bien y es para mirar, tal vez el ideal de ciudad inteligente surja de una combinación de lo que hacen esas distintas ciudades, ¿no? Hoy se habla mucho de la ciudad de Barcelona, por ejemplo, New York, que hacen cosas muy bien. Por ejemplo, en la ciudad de Barcelona yo creo que trabajan muy bien el marketing, ¿no? Pero son ciudades que, por ejemplo, en materia de turismo y turismo inteligente, que es un concepto que está sonando mucho y que, por ejemplo, en Córdoba es muy importante, se viene trabajando muy bien a la vanguardia. En general, digamos, también con una apoyatura muy importante del Estado Nacional. Eso es muy importante, es decir, es difícil que una ciudad por sí sola pueda ser inteligente si no tiene el apoyo de un gobierno atrás, regional o nacional, que entienda también que aquí hay un proyecto de desarrollo. En España, por ejemplo, no solo está la ciudad de Barcelona, tenemos estrategias regionales, por ejemplo, toda la zona de Andalucía, que tiene, por ejemplo, un plan estratégico de turismo inteligente muy interesante, con ciudades que vienen y que han logrado procesos de transformación muy importantes, como la ciudad de Málaga, que pasó de ser una ciudad portuaria con problemas enormes, sociales, de crimen organizado, a ser hoy, haber ganado el año pasado el premio al destino turístico más inteligente de Europa. Entonces, esos son casos muy importantes. Tal vez uno va a Málaga, yo estuve allí hace poco, y uno no se deslumbra, ¿no? Por ahí es una ciudad, es linda, obviamente es muy atractiva, pero no ves esa inteligencia en aparatos o en cosas, pero sí ves un proceso, y cuando hablas con sus funcionarios, un proceso y objetivos claros, ves eficiencia, no ves desperdicio, ves un rumbo, ves pasos concretos que avanzan. Entonces, ese es el rasgo, eso es lo que hay que mirar. Entonces, tenés estos casos fulgurantes, Barcelona, New York, con cosas muy interesantes. Por ejemplo, en New York en materia de sensorización, por ahí cosas que tampoco se ven, pero que hacen a la eficiencia de la ciudad. Por ejemplo, la ciudad de New York tiene sensorizada toda su red de distribución de agua, tienen más de 300.000 sensores instalados y pueden detectar pérdidas, en fin, en tiempo real ver qué está pasando con su red. Eso es un tema que no se ve, pero es muy importante. Antes de eso podemos hablar de una red de agua corriente, que ya es un tema que muchas ciudades carecen. Entonces, bueno, ahí en esa ciudad podés ver eso. Pero después hay otros aspectos, por ejemplo,
que tienen que ver con un concepto que un autor muy importante en este campo que se llama Richard Florida trata ya hace unos años, que es el tema de la clase creativa, ¿no? Es la gente, ¿no? Y él habla siempre de un índice o digamos, o en general de un concepto que es la tolerancia, que a veces no se ve, tal vez no es un rasgo visible en una ciudad, pero es muy importante. Hay muchas ciudades, bueno, esto es un aspecto fundamental en una ciudad, ¿no? Porque en definitiva una ciudad inteligente que es una ciudad que puede atrae gente, crece, pero crece con una base, digamos, de eficiencia y desarrollo, atrae personas, atrae migrantes, gente que quiere trabajar y progresar. Entonces, el tema de la tolerancia es central. Muchas ciudades europeas, por ejemplo, Ámsterdam, las ciudades de los países nórdicos, ¿no? Estocolmo, que es, según se dice, no la conozco, pero una de las ciudades más inteligentes de Europa. Entonces el tema humano también es una variable central y que hay que mirarla, ¿no? El tema de la tolerancia, la apertura, la diversidad, la creatividad, el componente creativo de la economía, digamos, de una ciudad es fundamental, la economía del conocimiento. Entonces, son distintos rasgos que no los vas a encontrar, digamos, todos juntos tal vez en una ciudad, porque también las ciudades tienen distintos problemas, digamos, ¿no? Esto es lo interesante, digamos, no es lineal, y aún dentro de nuestro país o de nuestra región, no es lineal digamos, y se pueden encontrar muy buenos ejemplos. Bueno, aquí tenemos, la Ciudad de Buenos Aires es un muy buen ejemplo para mirar en materia de lo que es un proyecto y un cambio de rumbo, ¿no? Es decir, ahí hay una idea, hay un concepto, hubo un punto de partida y hay un proyecto que se va consolidando y va mostrando y va alcanzando algunas cosas con otras dificultades. Entonces, yo diría, resumiendo por ahí esta parte, que la inteligencia por ahí se ve en la capacidad de tener claros los propios problemas e ir dando los pasos con la mayor eficiencia en el sentido de ir, de tener un roadmap o un plan organizado que no diverjan las acciones, sino que converjan en ese proyecto, ¿no? Eso es un poco el rasgo de inteligencia que yo veo y que hay que buscar en las ciudades para definir si son inteligentes o no. Perfecto. Bueno, una pregunta relacionada con la anterior, porque como suele pasar con este tipo de conceptos, las referencias parecieran muy de afuera, ¿no? Parecieran referencias distantes. Ahora mi pregunta es, Luis, ¿qué tan cerca, como Latinoamérica, como colectivo latinoamericano, qué tan cerca estamos? Bueno, mencionaste igual, has venido mencionando Córdoba, has venido mencionando Buenos Aires, hay ciudades como Medellín que también tienen mucho renombre en temas que tienen que ver con esto. Pero ¿qué tan cerca estamos los latinoamericanos de realmente poder, más allá de la tecnología, de tener una cultura de ciudades inteligentes y de trasladarla a la realidad en consecuencia? Mira, Latinoamérica está, digamos, sensibilizada con el tema, se ve una enorme presencia. En Chile tenés programas como el País Digital, digamos, que es un programa promovido digamos, desde fuera del gobierno, pero con apoyo del gobierno, que tiende al desarrollo tecnológico, en este caso de las ciudades. O sea, pero hay un programa y un apoyo muy importante. Hay distintas ciudades que han encarado proyectos, la ciudad de Guayaquil, digamos, hay montones de ciudades, Medellín, como mencionás, Bogotá también, Bucaramanga, en Colombia es una ciudad muy importante, que ha trabajado mucho, digamos, en su red de transporte, su accesibilidad, digamos, las ciudades de Río, San Pablo, digamos. Hay, digamos, tal vez aquí el motivo es distinto, acá lo necesitamos. Acá, como decía, o sea, hoy tenés una gran oportunidad, porque nuestras ciudades ya están urbanizadas. Nosotros no necesitamos atraer, hacerlas crecer. Han crecido con problemas. Entonces, tal vez hoy la inteligencia con distintos problemas, ¿no? Tal vez hoy la inteligencia en nuestra región está digamos, en identificar y encontrar esos caminos para la resolución de esos problemas y hacer de los procesos de urbanización que se han dado aquí procesos virtuosos. Entonces, por eso lo importante de trabajar este concepto del desarrollo de las ciudades. Bueno, que nuevamente en Córdoba hay una combinación interesante
porque tanto el gobierno provincial como la ciudad han identificado el tema como una variable de desarrollo justamente, un camino al desarrollo, y lo han identificado y están empezando a dar sus primeros pasos, ¿no? La ciudad de Córdoba creó el Core Lab para reunir a los emprendedores tecnológicos que le puedan dar soluciones en la ciudad. La provincia ha creado el nodo también para juntar un poco la oferta de emprendedores locales con las necesidades de las ciudades en materia de desarrollos también tecnológicos. Entonces, hay un camino que ha empezado a darse. Ahora es un camino arduo y largo, pero, digamos, pero esta sintonía, si querés, política o conceptual o de ideas que se ha dado, es auspiciosa. A nivel nacional, aquí, bueno, yo fui protagonista del Plan País Digital de la Argentina, eh, pero bueno, fue una idea bastante novedosa, que no se pudo llevar adelante con fuerza, porque también se requieren procesos de maduración y de consensos que, bueno, que yo creo que están en las primeras fases en nuestro país. Pero bueno, yo creo que el concepto está corriendo muy fuertemente, por eso es importante esto que estamos haciendo, este programa de ciudades inteligentes, digamos, donde va a haber gente de la región que nos va a venir a dar sus experiencias, tanto de Paraguay como de Bolivia, Uruguay. Y es importante entender también que hay problemas que son similares y que hay soluciones que están a la mano, o hay gente que las ha instrumentado y es interesante este intercambio, y eso es eficiencia finalmente. Y hay cosas que a veces uno cree que en su ciudad o en su país son de rutina o no son llamativas, pero en otro lugar pueden ser muy importantes. Entonces es importante este intercambio de buenas prácticas y este trabajo colaborativo. Entonces yo creo que en América Latina lo que nos falta es un poquito ese tema, creérnoslo un poco en el sentido de que hay cosas que algunos han hecho y que son buenas, tan buenas como en otros lugares, y que tal vez sí lo que nos falta es un poquito más de esta práctica colaborativa, de intercambio, y que las ciudades se junten, intercambien y avancen en conjunto, en proyectos conjuntos, ¿no? Entonces sería un poco... Genial, buenísimo. Bueno, Luis, me queda claro entonces, por ejemplo, que el concepto de ciudad inteligente es algo que trasciende la tecnología y Sí, que echa raíces en lo cultural. Así que bueno, creo que hay que trabajar sobre lo cultural para que después el desarrollo tecnológico realmente acompañe. Y entiendo yo que la diplomatura va a tener también un ingrediente vinculado con eso, ¿no? Va sí, como a cerrar el círculo, desde lo cultural exactamente. hasta lo que tiene que ver con su aplicación tecnológica. Simplemente para cerrar, si quieres, te doy este espacio para que invites a las personas que puedan estar interesadas, a aquellos públicos a los que quizá esté mejor dirigido este programa, para que les hagas tu invitación y puedan sumarse al mismo. Bueno, gracias. Gracias por la posibilidad. Y quiero, sí, quiero invitar quiero invitar a los municipios, a las personas que están interesadas, no solo que estén trabajando en ciudades o en gobiernos. Hay un gran público, una gran comunidad de gente que trabaja en ciudades, desde arquitectos, urbanistas, economistas, ambientalistas, eh, gente que trabaja los temas de seguridad, educación, salud también. Entonces, donde la ciudad hoy pasa a ser un motor, y donde en esta diplomatura vamos a tener la oportunidad de tener muy buenos docentes y speakers que vienen trabajando con el tema de las ciudades, tienen experiencias que se pueden aprovechar y se pueden compartir e intercambiar. Y vamos a barrer, digamos, obviamente no se pueden barrer todos los temas, pero vamos a barrer temas muy importantes que en este momento están en la agenda de desarrollo, tanto en provincia como en Ciudad de Córdoba. Entonces es importante tener ese enfoque. Vamos a ver temas de movilidad, los temas políticos, va a haber gente de los gobiernos y de otros gobiernos, vamos a invitar intendentes para que nos cuenten de primera mano sus experiencias, vamos a tratar, bueno, como decía, temas de movilidad, temas ambientales, temas de desarrollo, temas de seguridad. Entonces, va a haber una serie de herramientas puestas a disposición que creo que son importantes para ciudades chicas, porque este tema no es privativo de las ciudades grandes, ni mucho menos, al contrario, diría que es en las chicas donde más posibilidades de desarrollo hay, pero a veces estos conceptos están distantes, a veces por prejuicio, a veces por este tema, creer que a mí no me toca o que es una realidad o algo más sofisticado de lo que yo puedo llevar adelante, y no es así. Hay cosas muy prácticas, muy simples y muy económicas que se pueden hacer.
Y como decía, y no solo gente de ciudades, sino gente del ecosistema que trabaja en los territorios y que quiere trabajar por su mejora. Así que bueno, desde ya espero que se sumen y poder justamente el intercambio y la riqueza que eso produce, que nos sea provechoso a todos los que estamos ahí, incluidos nosotros los docentes. Genial, Luis. Bueno, muchísimas gracias. Un Bueno, gusto que hayas podido sumarte a ese espacio y hasta la próxima. bueno, estamos bien, muchas gracias. ¿Eh?